Aunque digo siempre, mis hermanos, me he ocupado hablar la palabra del Señor. Quizás algunos no estarán muy de acuerdo porque yo hasta hoy no pienso hablar lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Vamos al libro de 1 Samuel capítulo 17. Vamos a hablar bajo unos temas, el tema vence a tu gigante, gloria a Dios. Y cuando lo tenga se pone de pie. Así que Dios bendiga a todas las personas que nos van a ver a través de las páginas de las redes sociales. Me decía que me siento alegre y triste. ¿Cómo así? Alegre y triste, ¿no? Amén. Alegre porque estoy aquí, porque Cristo está con nosotros, pero triste por mi trabajo. Vemos con un compañero, hay algunos compañeros que están lindos, pero que Dios ahí nos ayude. Somos compañeros y uno siente eso. Amén. Y que sea Dios ahí en el asunto. Si lo tiene, no lo 17, vamos a leer, hermanos, el verso 8 en adelante. 1 Samuel, capítulo 17, el verso 8. Ya, hermanos. Leo la palabra del Señor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tres alabanzas de oración, que desde la oración vamos a cantar en este momento. Y vamos a decirle, mis hermanos, siempre me gusta cantar este cántico: yo sé que estás aquí. Y yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo.
hermanos, y el valor para enfrentar los desafíos son claves para superar cualquier obstáculo en esta vida. O sea, cuando usted se da cuenta a quién ha creído, cuando usted se da cuenta a quién lo ha llamado, cuando usted sabe, mis hermanos, que hoy usted no dice que Cristo vive en usted, no importa, mis hermanos, los desafíos, los obstáculos, los problemas, no hay gigante que valga, porque el gigante es gigante, el rey de reyes, señor de señores, el que lo a veces me preocupa que muchas veces digo el pueblo de Dios le tiene miedo a cualquier cosa que por ahí se le ocurra o se le presente. Dios quiere, mis hermanos, que la iglesia se dé cuenta que Él es el grande, que la iglesia se dé cuenta que Él pelea por nosotros. Cuando viene a mi mente esta historia, solo me recuerdo cuando Israel salió de Egipto y Dios les permitió, mis hermanos, que los egipcios lo siguieran. Dios les presenta a mis hermanos el Mar Rojo y entraron los egipcios, pero ellos no conocían a Dios. Pero Dios los sacó con mano poderosa a través de un gran varón de Dios como Moisés. Y Dios ahí venía en columna de fuego, mis hermanos, y en columna de nube de día y en columna de fuego de noche. Su presencia venía ahí. Indudablemente, humanamente vamos a tener algunas situaciones, vamos a pensar que ¿qué vamos a hacer? Pero Dios le dijo, porque claman, díganle que marche. Y sabe que le dijo el varón, los egipcios, ustedes de hoy jamás lo van a ver. Ese fue un gigante que se le presentó en la vida de ellos, pero indudablemente Israel no conocía a Dios. Dios que no lo conocía, se sabía que era su Dios, pero no había un trato genuino con Dios. No había escuchado la voz de Dios. Quizás no se daban cuenta de la magnitud que implica o que es tener a Cristo en nuestro favor. Desde ahí miramos, mis hermanos, que el diablo que no reprenda siempre ha querido responderse en el camino de nosotros. Siempre ha creído que ellos son más importantes. Siempre ha hecho creer a la iglesia que nosotros somos insignificantes y que ellos somos más grandes. Que Dios reprenda al diablo, porque nosotros, mis hermanos, adoramos al grande. Y sabe, le dijo, los egipcios que ustedes hoy jamás lo van a ver. Y sabe, dice que Dios puso atrás y entre medio de Israel y los egipcios. Y Dios venció, mis hermanos, a los egipcios. Fue un primer obstáculo, fue un primer gigante, pero que fue derrotado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios quiere hombres de valor, hombres valientes, esforzados, mis hermanos, para que sigamos adelante en este camino. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, pero a través de la historia hemos tenido obstáculos gigantes que vencer. Al igual que David, mis hermanos, al igual que David, él no usó una espada, sino su fe y una onda. Los creyentes deben confiar en la fuerza de Dios en lugar de su propia habilidad para vencer a los gigantes de la vida, como la enfermedad, el miedo, la escasez y otras. Hay muchos gigantes, hermanos, en la vida que nosotros tenemos que vencer. Vamos a tener que librar muchas situaciones desde que nacemos hasta que lleguemos a la máxima edad que Dios nos permite. Pero bien, mis hermanos, lo importante de esta historia es que fue una historia que sí ocurrió. Y de repente, ¿cuál es la enseñanza que me trae a usted y me trae a mí? Es que así como David pudo vencer a ese Goliat, nosotros, mis hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a vencer todo obstáculo que se nos presente en el camino. Porque con Cristo somos más que vencedores. Dijo el apóstol Pablo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Esas palabras deben de ser eco en nuestra vida. Deben de, mis hermanos, aumentarnos cada día más la fe. La historia de David nos debe de llamar la atención a nosotros, nos debe de enseñar, mis hermanos, por qué David pudo vencer. Ahora bien, me impresiona algo. Cuando Dios llama a David, era un jovencito, entre 17 y 18 años, pero era muy jovencito. Él estaba en el anonimato. Cuando Dios llama a un hombre, Satanás llama a un demonio. ¿Se da cuenta? Cuando Dios dice que va a bendecir a usted, Satanás levanta a otro para quitar esa bendición.
Mientras Dios estaba llamando a David, un jovencito pequeño, Satanás estaba preparando a un gigante para vencer a David según él, porque el diablo no aprende ni aprendió. Ellos piensan, mis hermanos, que con esa monstruosidad ellos quieren infundir temor, y siempre han querido infundir temor en la iglesia, pero la iglesia, mis hermanos, no va a ser vencida. La iglesia siempre va a salir adelante. Ahora, principios para enfrentar al gigante de tu vida. Hay varios principios. Diré como número 1, confiar en la grandeza de Dios. No confiar en mi fuerza, no confiar en que yo no puedo, sino confiar, mis hermanos, que Cristo pelea por mí y que no hay gigante que se me pueda enfrentar, que yo no la pueda vencer. Ahora bien, David estaba en la unidad. Cuando David, Dios lo llama para rey, cuando lo unge, ¿qué ocurrió? No ocurrió nada. Lo ungieron por rey, pero no ocurre nada. ¿Se dan cuenta que no ocurre nada? Pero Dios lo está preparando en el anonimato. Nadie sabía nada de David. Y David, ¿por qué nos damos cuenta que Dios estaba preparando? Mientras él cuidaba las ovejas de su padre, nosotros, mis hermanos, estaban preparándose para la guerra. Pero ¿qué pasaba? David estaba preparándose para vencer a Goliat. ¿Sabe por qué? Porque David dice que cuando un león venía y quería devorar las vacas o las ovejas de su papá, él venía y sentía el celo de Jehová y dice que los mataba como quien mata a un pollito. Lo mataba a león. Y si fuera oso, yo también dice lo mataba y lo hacía pedacitos, y yo no iba a permitir que las ovejas de mi papá fueran muertas. Dios estaba preparando un gran varón de Dios en el anonimato. Dios está preparando mujeres y hombres en el silencio, allá donde nadie da nada por ellos. Pero cuando pasan al frente, usted va a ver que si hay un gran potencial de Dios, porque de eso se agrada a Dios, de la humildad, de la obediencia, del temor, de aquella gente, mis hermanos, que han aprendido a depender de Dios y a su nombre. Ahora bien, me impresiona esta historia porque dice que salen a pelear. Sale un gigante. Miren más, amados hermanos, el diablo, que Dios reprenda, cómo se presenta para crear pánico entre el ser humano. Él se presenta como un monstruo, como algo difícil de vencer, y lo hace creer a usted que usted no vale nada, que lo que vale son ellos. ¿Cómo de cuenta? Porque dice que sale en el versículo 4 de la historia, dice que salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía altura de 6 codos y un paladín. Ve un palo, la monstruosidad. Dice las herramientas que él venía vestido, o sea, él venía y impresionaba. El objetivo era crear un pánico entre el pueblo de Dios. Él venía a decirle a los israelitas que no tenían nada, que se fueran porque ellos eran los poderosos. Y el pueblo de Israel se la creyó. Cuando miraron a ese gigante, comenzaron a retroceder. Y él añadía, ¿te das cuenta? Él desafiaba a los separadores de Israel. El diablo, que Dios lo reprenda, siempre ha querido desafiar a la iglesia de Dios, pero no ha podido ni va a poder, porque esta iglesia no es suya. Ahora, Dios quiere que la iglesia, mis hermanos, no se queje por nada. Dios quiere que la iglesia se dé cuenta que las armas suyas son poderosas en Dios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Su lucha no es contra su vecino, su lucha no es contra su hermano, su lucha son contra las fuerzas del mal. Amén. Pero tenemos a un Dios que pelea por nosotros. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quieras que vayas. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así le dice a usted: así como estuve con el evangelista, así estaré con el otro. Como estuve con el pastor, estaré con el otro. Y estaré contigo. Solamente dice que hay que poner la mirada en el Dios. Miren,
al campamento de Israel. Pocas palabras, que quede claro. Hoy yo los he desafiado. ¿Y sabes qué tristeza siento yo? Me dice que Saúl y todo el pueblo tuvieron pánico, tuvieron gran miedo y dice que retrocediera. Y eso lo hacía por 40 días. Se ponía en orden de batalla. Y sabe, y me llama poderosamente la atención que él dijo, y se paró y dio voces a los jugadores de Israel. ¿Para qué os habéis apartado a este borde? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl. ¿No soy yo el filisteo? Pocas palabras, no soy yo el que tengo autoridad en esta ciudad de Portugal, y ustedes los siervos del pastor Pedro. Y esta ciudad la tengo en mi poder. Los demonios tienen, mis hermanos, autoridad porque es permitido. Hay mucha gente que ha permitido que los demonios entren. Y ustedes son siervos del pastor, pero esta ciudad les pertenece. Porque Dios ha permitido, mis hermanos, que el mundo esté bajo el maligno. Pero ahí Dios ha puesto la iglesia para la luz. Dios ha puesto la iglesia para que no tiene que mostrarle al diablo, pero algo que tiene la iglesia para que el diablo se tenga que dar cuenta, mis hermanos, que él está vencido y es su nombre. Ahora, y era llave, pero me impresiona. Oyendo Saúl y todas estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a ver qué es turbar. Aquí lo bajé, porque no me quedó chance, mis hermanos, pero voy a ver qué es turbar. Miren en qué había caído ese pueblo y a su nombre. Gloria. Miren, estar turbado se refiere a un estado de confusión o agitación mental e interior, a menudo sin un foco claro o un peligro real, mientras que el miedo es una emoción de alarma que se dispara ante una amenaza inminente. Eso es lo que estaba viendo el pueblo de Dios. Ahora, en este punto que quiero hablar, confiar en la grandeza de Dios. Cree que Dios es más grande que tu problema y Él operará a través de ti. Cuando usted ha visto algo que dice, no le digas a Dios cuál es grande es tu problema. Dile a Dios, dile a tu problema, mi Dios es grande. Ese es un refrán que sale por ahí. No le digas a tu problema, mi Dios es grande. No le digas a Dios. Dile a tu problema. Es decir, dile a tu gigante, mi Dios es más grande que ti. Amén. Mi Dios te venció en la cruz de Calvario. Y si mi Dios te venció, te voy a ahora bien, los gigantes nunca fueron gigantes, nacieron pequeños, pero nosotros los dejamos crecer. No sé cuál gigante que estaba peleando ustedes, pero todos tenemos que vencer a esos gigantes. Más allá vamos a identificar algunos gigantes espirituales que no nos dejan crecer a nosotros. Pero Dios quiere hoy liberarlo, a usted librarla, para que se dé cuenta que si usted llega a vencer ese obstáculo, usted se puede convertir, mis hermanos, en una eminencia, llámese a nivel profesional o llámese a nivel espiritual. Pero si usted vence ese obstáculo, le voy a decir una cosa, que usted va a trascender las fronteras, va a trascender el mundo entero, porque se van a dar cuenta que en Tocoa había una jovencita, por decir así, que era un mar de nervios, pero que ese mar de nervios lo pudo vencer, y ese mar de nervios no lo dejaba pasar al frente y hablar, porque se minimizaba, porque pensaba que iba a reír de ella, se iba a reír de él. Ese gigante está destruyendo vida, está destruyendo profesionales que son inminentes, profesionales que son, mis hermanos, una joya valiosa en el mundo, pero que están allí porque hay algo que no nos deja crecer. Pero cuando ellos venzan ese obstáculo, se van a dar cuenta, mis hermanos, que sí valió la pena. Y a su nombre. Gloria. Número 2. No te dejes intimidar. No permitas que los gigantes, problemas, miedo, te asusten o te impidan, mis hermanos, adelante. No permitas que los gigantes te intimiden. Los gigantes, Goliat, estaba intimidando al pueblo, estaba creando en ellos un pánico, estaba creando en ellos algo que era difícil humanamente de poder vencerlo.
pero tenía que llegar a alguien que Dios había llamado. Alguien que no estaba ni en la mente del papá, ni en la mente de los hermanos, ni en la sociedad. Pero Dios sí sabía que ese jovencito iba a marcar la diferencia. Dios sí sabía que ese jovencito le iba a cortar la cabeza gigante. Dios sabe, mis hermanos, que a través de los pastores, de evangelistas, que muchos quizás no los conocen afuera, la gloria de Dios se está manifestando poderosamente. ¿Sabe por qué? Porque en la intimidad aprendimos con la ayuda de Dios a vencer esos obstáculos que nos tenían ahí, que no crecíamos. Pero gracias a Él, mis hermanos, pudimos vencer. Hay gigantes que nos intimidan. Le voy a decir algo, y para la gloria de Dios digo, hoy yo tuve que librar con un gigante enorme sin ser cristiano. Para mí era entrar en un pánico cuando me presentaba ante las autoridades, porque antes llegaban los jefes al puesto y venían y comunicaban, llamaban a todo el pueblo y presentaban al jefe que llegaba, y el jefe tenía que hablar. Ese era mi problema, no hallaba qué decir, me daba una pena enorme, yo no podía hablar en público. Ese gigante lo tuve que luchar por muchos días, y yo lo vencí en el nombre del Señor cuando vine a los pies de Cristo. Cuando vino a los pies de Cristo, ¿sabe cómo vencí ese gigante? Le pregunto a usted, le voy a decir cómo lo vencí. A puro ayuno y oración, porque reconocí mi debilidad, reconocí, mis hermanos, que después me da cuenta que sí pude. ¿Sabe que fue la primera decisión que yo tomé? No, me tengo que ir al desierto. Me voy 10 días cuando había propósito. Y yo creo que cuando yo venga, vengo liberado. Sí, los hermanos, empecé hasta ni siquiera una alabanza podía cantar al frente. ¿Te das cuenta? Qué tristemente, hermano, cuántas cosas, cuántos jóvenes hay aquí, hay en el mundo que les da pena pasar y poder, mis hermanos, decir algo que ellos ya lo saben. Si en la casa lo practican, lo dicen, pero allá no han vivido, pero cuando vienen acá, por eso no han trascendido esos talentos que hay en nuestro país cultura, porque son gigantes que venimos arrastrando y tenemos que vencerlos. Yo no puedo. El temor, la duda, porque el enemigo los está intimidando. ¿Saben qué le dice al joven? ¿Saben qué le dice al adulto? A vos nadie te va a escuchar. Cuando pases al frente, te van a reír de vos. Ese es un gigante, no le ha pasado a usted, pasa por su mente y dice, no, es que yo no puedo brincar, es que yo me voy a enredar, no sé qué voy a decir, y me da la pena. Y no, ¿cuál es la pena que lo mire? Usted todo lo hace para Cristo, no es cierto. No se deje intimidar. ¿Sabe? Dios miraba, mis hermanos, que su pueblo estaba siendo intimidado. Dios miraba que su pueblo estaba realmente pasando momentos difíciles. Había entrado en un pánico enorme y Dios pone la mente de Isaí. No dice la Biblia, pero para mí así actúa Dios. Le dice Isaí, ven, anda, ve cómo están tus hermanos, cómo está el rey. Se va de esta comida, no hay carne, mis hermanos, porque Dios ya sabía quién era y que David, al mirar esto, David no se iba a quedar callado. Se da cuenta que hay que tener el mismo celo por Dios. No es posible, mis hermanos, que haya un demonio que esté intimidando a la iglesia de Dios. No es posible que de repente diga, como el perezoso, es que en la calle está un león, en la calle hay un animal, está al acecho y me va a devorar. Por lo tanto, mejor me quedo encerrado en la casa, porque ese gigante es perverso, es astuto, porque usted le ha dado cabida, porque usted lo ha dejado crecer, porque yo lo he dejado crecer. Hermano, no hay que dejar crecer aquellos pequeños problemas que comenzaron así pequeñitos, pero luego se convirtieron en monstruos, se convirtieron como un Goliat, y cuando llegan ahí, solo por la misericordia de Dios vamos a poder vencerlo. Oiga esto. Número 3. Conoce a Dios y sus recursos. La Biblia enseña, mis hermanos, la Biblia nos da a conocer el poder y las armas que Dios nos dio para las batallas, como la oración y la fe.
La Biblia, mis hermanos. Conocer a Dios, oiga esto, conocer a Dios y sus recursos. ¿Quién es Dios? Dios quiere que usted le conozca. Ahora, hay un hombre que se llama Job. Dice que Job se supone que era temeroso de Dios. Y él nos dice de oídas, cuando ya entendió al final, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, dice que Dios no se alaba el rico en su riqueza, el valiente en su valentía y el sabio en su sabiduría. Alábese el que se debe alabar en conocerme y en entenderme, dice Dios. Hermanos y hermanas, Dios quiere que usted le conozca, pero lo va a conocer a través de la intimidad. Usted va a conocer a Dios cuando usted pasa horas o lo que sea allá, y cuando fuera va a pasar en ti la presencia de Dios, y solo así va a poder vencer esos gigantes. No sé cuál gigante usted no me lo diga, pero usted sabe cuál es el gigante que usted está librando hoy. Quizás Dios, yo no tenía ni pensado venir acá, pero es posible que en su mente usó una llamada, y no es que me invitó el pastor, pero así actúa Dios. Quizás Dios decía, anda a predicar porque hay un gigante que está atormentando a mi hija y yo no soporto, pero de repente, quizás con esa palabra, él va a reaccionar, va a volver en sí, y tú le vas a llevar que ella sabe, nosotros le vamos a recordar. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros solo venimos a recordarle al hombre y a la mujer la importancia, mis hermanos, de acudir a la oración, de acudir a la palabra de Dios, de acudir en la intimidad. Cuando hay esos espacios, mis hermanos, solo a través de eso, dice que hay género que no sale si no es con la oración y ayuno. ¿Cuál género? El gigante, mis hermanos, que me está venciendo a mí. Pénsalo, hermano. Piénsalo, se va a dar cuenta que sí se puede. Yo digo hoy, y bueno, cuando yo, no es para la gloria, pero yo me pongo a pensar hoy, aún todavía estaba en el colegio, en el Ramón Roa, ahí por la Cruz, en el mejor colegio de altura. Yo le digo, estaba hablando de ya para darme, yo tenía miedo pasar al frente, no crean. Fue 2004, ¿se da cuenta cuánto vino en el año? ¡Ay, 3 años! Yo a veces entiendo cuando alguien va acá y de repente tiene nervios, pero ese gigante, todos en su momento hemos pasado, quizás no por la pena, la timidez. ¿Cuánta gente tímida? Pero son demonios, son géneros que hay que vencer. La iglesia tiene que vencer ese gigante, pero no lo va a vencer, mis hermanos, solo pidiendo oración, lo va a vencer yendo a la presencia de Dios, teniendo una intimidad genuina con el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Gloria. Para vencer al gigante de mi vida, yo tengo que conocerme a mí mismo. Conócete a ti mismo. Entiende tus habilidades y fortalezas que Dios te ha dado. Entiéndete a ti mismo. Usted sabe lo que sea que vive usted. Usted no necesita de repente que venga alguien de afuera a orar por su familia y que sea sanada. No, si Dios me ha dado poder, oiga, a todos nos ha dado. Conoce lo que hay en su vida. Pero hay gente que dice, oh, habla Señor, habla Jehová. Cuando háblame, porque yo ahorita de Guatemala, y quizás mis hermanos se atreven, pero mira, predicar acá, y piensan que usted va a ser sanado por aquello. Pero usted tiene la capacidad para orar por su mamá, por su madre y por todo, y yo le aseguro que va a sanar. Conózcase a sí mismo. Ahora vamos a llegar a esto. David, cuando llega el momento que el gigante estaba desafiando al pueblo de Dios. De repente puede hacer que alguien llegue acá y en ese momento haya identificado por qué la iglesia ha entrado en esa pieza, por qué la iglesia ha entrado en el conformismo, por qué la iglesia ha entrado en esto. Entonces ha identificado eso y por lo tanto, mis hermanos, él sabe qué hay dentro de él. Y en ese momento saca a aquel que estaba dormido. Muchas veces hay algo, dones que están dormidos en nosotros, pero Dios quiere que los activemos. Activemos los dones, activemos aquello que Dios ha puesto. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? No, yo no
nada, pero una vasija de aceite, le dijo a la viuda, no tenía nada, tenía una vasija de aceite, algo muy valioso. Nosotros a veces no sabemos que hay dentro de nosotros. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? Varón valiente y esforzado, así significaba Gedeón, y él decía, no, tu siervo es el más pequeño de tu casa, yo no sé nada, y era un hombre valiente y esforzado. ¿Y quién se lo dijo? El ángel le dijo, hombre valiente y esforzado. Tuvo que ir alguien a despertar ese gigante que estaba dormido, hablando del destino espiritual, y a su nombre. Como David sabía lo que había en él, no estaba dispuesto a permitir que un incircunciso, dijo, se burle de los varones de Israel. ¿Qué le darán al que pelea y venza a este circunciso? Porque se ha atrevido a desafiar al pueblo de Dios. Hermano, así tiene que, por ahora Satanás quiere decirle que Dios reprenda. Él tiene que ver muchos obstáculos. Él tiembla cuando hay un hombre y una mujer de Dios que va a un lugar y se para firme, el trabajo se le deshizo. Porque llegó un matagigantes, llegó una matagigantes, llegó una, y los matagigantes no fueron matagigantes al inicio, fueron hombres como usted, como yo, con mucha timidez, con mucho miedo, pero que a través de la historia, mis hermanos, los guerreros se hicieron a través del caminar, a través de tantos obstáculos, mis hermanos. No se caían, se levantaban, pero de repente reconocían. David, mis hermanos, es un ejemplo genuino, enorme, y sabe, pero cuando usted sabe que hay en ustedes, van a venir que lo van a desarmar. David sufrió primeramente por sus hermanos. ¿Qué estás haciendo acá? Reconocemos que esos hombres, porque por ver la guerra ha venido, andar cuidado con los animales. ¿Qué soy yo? Andate. Y ellos estaban en pánico, ¿te das cuenta? Y querido Saúl, tú eres muy pequeño, joven, no vas a perder. Él es hombre de guerra y tú no. Hermano, a los matagigantes muchas veces son minimizados, son despreciados, porque piensan, mis hermanos, que no hay nada en ellos. Hay gente que usted de repente no da nada por ellos, pero eso es enorme. Dicen en cierta ocasión, en El Salvador, había un hombre humilde orando en la tarde. No, en Guatemala era salvadoreño y estaba esperando a la evangelista. La iglesia estaba acostumbrada a ver hombres con saco y corbata, personas que andaban en carros de último modelo, pero ahí estaba un hombre humildito orando, clamando, y llegaba la hora y decía, ¿dónde está el evangelista? ¿Qué hora viene? Pero ese hombre sí conocía que viene él, pero la iglesia estaba esperando a aquel hombre, mis hermanos, vestido con un traje fino. Pero a veces llegan hombres, mis hermanos, demasiado subidos de mujeres, y usted no da nada por ellos, lo cortar al frente, son matagigantes, el diablo tiembla. La misma tiniebla, mis hermanos, tiembla cuando comienza a decir a su nombre y a su nombre, y la gloria de Dios comienza a manifestarse. Y él escuchó los murmullos cuando lo pasan con usted, el evangelista tal. Aquello se escuchó, él entendió y dice, hermanos, yo voy a levantar y así, un momento. Había algo quedado ahí, dice que salió afuera, trajo, él andaba saco, andaba corbata y su camisa. Dice que comenzó, puso la camisa, puso el saco, puso la corbata, aquí está hermano, yo me voy, ahí está el evangelista. Pero era el brazo de Dios. Y sabe, comenzó Dios a exhortar a la iglesia, porque la iglesia, mis hermanos, estaba acostumbrada solo a recibir gente de este tipo, pero la iglesia estaba muerta. Pero Dios, a través de ese matagigante, comenzó a la iglesia a entrar en otro movimiento, en otra dimensión. ¿Saben por qué? Porque Dios, a través de ese hombre, mató todos los gigantes que estaban afectando a esa iglesia. Y a su nombre. Muchas veces, mis hermanos, tenemos que actuar, aunque no crean con usted, aunque su mamá no crea en usted, aunque su papá no crea en usted, aunque en el bolsillo no crea en usted, pero usted sabe que hay alguien en usted, usted échelo a trabajar. Y sabe, ni es gigante. ¿Acaso soy yo un animal para que veas conmigo una vez? Lo minimizó, se rió de él. Hermano, ríase en las barbas de los demonios.
mayoría se le pero no se intimide. Me da tristeza, hermano, mucha gente se ha intimidado, ha entrado en el pánico y mejor se ha ido. Y entonces, ¿cómo está la cosa? Actúa y no te quedes paralizado. Al igual que David tomó la iniciativa para enfrentar el problema, en lugar de solo lamentarse por él. El pueblo de Israel estaba lamentándose por él, pero David no se inmutó. David, mis hermanos, corrió a la orden de batalla. No se inmutó porque sus hermanos lo minimizaron. No se inmutó porque Saúl lo minimizó, porque el demonio lo minimizó. No, él no. Simplemente él se daba cuenta que Dios le había dado la victoria al matar a aquellos animales que estaban afectando las ovejas. Y así como Dios me dio la victoria, Dios me la va a dar hoy ahí. ¿Saben, mis hermanos? Cuando usted vea ese gran problema, ve ese problema para no fallar. Vea a Dios que a través de ese problema usted no va a fallar. David, Israel miraba el problema. David miró a Dios. David miró a ese hombre grande como algo demasiado grande para no fallar. Él sabía que sí podía pegar en el blanco y lo pegó. Lo mató y le cortó la cabeza. Córtele la cabeza a esos gigantes que están atacando. Mano, vamos a ver. El propósito de Dios al vencer a un gigante es glorificar a Dios. Tu meta final al vencer al gigante debe ser honrar a Dios. Ejemplos de gigantes y cómo vencerlos. El gigante de la ira. Dice, hermano, el gigante de la ira. El gigante de la ira. Superarlo requiere practicar el perdón y la misericordia, según Efesios 4:31. Hermano, la ira. La ira. Esos gigantes, hay gente que nada no le puede decir una cosa y actúa. Y por eso no es feliz. La falta de amor es otro gigante que tenemos que vencer. Ya en el sentido espiritual, la falta de perdón. No estamos dispuestos a perdonar. Y si no hay perdón, hermano, dice que no sea que alguno que teniendo una pequeña raíz, dice que no puede tomar y por eso tenemos que alcanzar la bendición. Y cuando esa pequeña raicita de amargura la dejamos que crezca, se va a convertir en un monstruo. Pero ¿cómo la vamos a hacer cuando viene a nosotros? Eso, en el nombre de Jesús, diciéndola, perdonando, y de esta manera Satanás va a ir viendo. Sacúdese. La Biblia siempre va a andar comiendo esas cosas, pero usted sáquela. Dice, mis hermanos, la blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el dolor, pero la blanda respuesta quita la ira. Dice que usted debe de escucharlo todo y debe de retener lo bueno. Si en la Biblia encontramos, mis hermanos, los métodos, las formas que nosotros debemos de actuar y debemos de ser. Cuando dijo, mis hermanos, si él es un pastor, nada le va a faltar. Cuando dice, clamen a mí, que yo les voy a responder. Cuando él dijo, habrá lo imposible para mí, dice que nada. Y que nosotros somos la niña de sus ojos. Dios no va a permitir que estén desafiando a sus hijos. Dios pelea por la iglesia. Dios por eso ha levantado hombres que no fueron batallantes, hombres sencillos como David, que estaba allá, mis hermanos, y se convirtió en el dulce cantor de Israel. Ese hombre, para llegar a donde estuvo, tuvo que lidiar muchas cosas, hermanos, no le fue fácil. Muchos hombres y mujeres que hoy están trascendiendo tuvieron que luchar contra la adversidad, pero miraron la gloria de Dios. Cuando el Goliat fue vencido por aquel humilde hombre, la gloria de Dios se manifestó, pero comenzó el problema para David, porque las mujeres cuando vinieron a recibir a los guerreros, comenzaron a lanzar, mis hermanos, por eso la danza no está bien en las iglesias. Lanzaron, pero porque eran de la guerra, venían de la guerra y comenzaban a lanzarle. Dicen que Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. A David le dieron la honra y la gloria. Es que Dios va a honrar, mis hermanos, al que le honra. Dios va a honrar al fiel, al que se esfuerza, al que lucha, al que en su nombre, mis hermanos, y Dios le da una victoria.
forma alguna. Bueno, el celo, hay un celo enorme, hay celo espiritual y hay un celo carnal humano. Hay gente que no concibe cómo un joven se levanta y tiene años de la iglesia y de acá te dice con aquella autoridad y siente ese celo. No puede ser de Dios. Dios no puede estar en él si viene llegando. Y ese celo, mis hermanos, afecta. Hay celos. El esposo a la esposa, ni siquiera hasta de la sombra, y son hijos de Dios. Yo desde que vine a Cristo, mi esposa está en el mercado, tiene más de 35 años. Solo voy a almorzar. Alguien ella tiene 24 años, muy joven, mis hermanos. Y le va a cuidar, se va a cuidar. Decía que ¿quién no le va a dar a uno? ¿Cuánto no le han dicho a su esposo? Hasta hoy tampoco, hasta ahí el celo mata, no lo deja dormir, no lo deja estar vivo. Ese es un gigante que tenemos que matar. Indudablemente, mis hermanos, la pobreza, tenemos que aceptar la realidad. Tenemos que aceptar, mis hermanos, que los pobres siempre los tendréis con vosotros, dijo el Señor. Ahora bien, ¿sabe por qué muchas veces estamos pobres? Porque hay lugares que estorben. Hay lugares que tiene que vencer la iglesia. La cacañez. Vénsala. Cuando usted vence a ese gigante, se va a dar cuenta que usted dice que él pelea, mis hermanos, a través de su diezmo y ofrenda. Dice que él reprende al diablo, a los devoradores, y dice que su alteza, su amasa, todo eso va a ser prosperada, y le van a decir las naciones: ¿qué es esto? ¿Sabe qué dice? Anda en pasos malos, porque comienza a andar en buen carro, porque comienza a andar así, y ¿sabe qué es? Porque él mató ese gigante de esto. Da con alegría, no da con tristeza, porque se da cuenta que recibió de Dios y que de Dios va a dar. Entonces, mis hermanos, venza eso. Hay gente que es que yo no tengo nada, es que yo no puedo dar, es que yo no tengo, ¿cuál es, hermano? Ese gigante que debe ser, y ese gigante está en muchas iglesias. De 100 personas, 70, 80, puede ser que dan, no, lo dan, 20 también dan. Pero entonces, hermano, ese gigante que debe ser, pero vamos a hacer cuando nos demos cuenta la importancia, mis hermanos. Y si estamos pasando estos problemas, ¿cuántas probabilidades había, mis hermanos, para que David triunfara humanamente sobre aquel Goliat? ¿Cuántas probabilidades tenía? 99.9%. Tal vez 0.4. Las probabilidades eran nada. No tenía probabilidades. Pero ¿cómo venció? Porque él depositó su confianza en Dios. ¿Cuántas probabilidades hay, mis hermanos, que usted recupere lo que ha perdido? 99 puntos y pico que no. Que de ese porcentaje, ¿sabe cómo lo lograr? Porque dijo usted: si vives conmigo, ¿quién contra mí? Y el diablo puede decir esto, pero yo sé que lo va a lograr. El doctor le puede decir que algo no tiene vida, pero esa familia no tiene vida. Hermano, tiene su celadora por los hombres. Y hay muchos gigantes que yo le puedo mencionar, que usted mencione los que usted tiene en su vida. Yo ya sé cuáles son los que me han estado afectando, pero con la ayuda de Dios me he ido liberando. Y falta, no creas, siempre hay gigantes que tengo que vencer. Yo sé que hermano Alexis está luchando con gigantes. El pastor tiene gigantes, pero ya casi lo venció. Usted dijo, pero yo voy a tratar que esos gigantes, pero vencido la luz de la verdad. Y yo no tengo ahí. Y si hay algún gigante que nos está afectando, en oración dígale: Señor, he escuchado tu palabra, y ese gigante se va. Cualquier enfermedad, cualquier problema, usted solo presente a Dios. Nosotros solo somos un vaso, un instrumento, pero que hace la obra de Dios. Padre eterno que estás en los cielos. Señor, no por casualidad me has permitido venir a predicar de este tema. Mira la iglesia que estuvo hoy reunida, Señor. Yo no sé cuál es el gigante. Humanamente, Padre, literalmente, dice tu palabra que Israel siempre tuvo guerras contra los filisteos y que ese gigante era un monstruo humanamente,
pero que David, Señor, era de acuerdo a tu corazón y que a través de David usó su instrumento para que ya no desafiara a los varones de Israel. Señor, no sé cuál gigante hoy está afectando a mi hermano, a mi hermana, o yo no sé cuántos gigantes están acá, pero yo te digo gigante, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo que tiene poder y tierra. Todos esos gigantes hoy son destruidos, así como a David mató a Goliat y le cortó la cabeza. Hoy, en el nombre de Jesús, esas cabezas fuera, esas cabezas, Padre, son destruidas, porque ningún gigante tiene el poder y la autoridad, porque el único grande es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias, bendice la iglesia, ayúdanos, Padre eterno, que ahí en el secreto, Padre eterno, escuche esa voz, mire esa dificultad, ese problema, ese obstáculo que ha venido atormentándonos, Señor amado, pero en esta hora se derriba, todo altar es derribado, toda brujería, hechicería, magia negra, toda enfermedad, todo aquello que ha tenido estancado a la iglesia o a cada uno de mis hermanos, hoy Padre eterno se libera por la palabra. Señor, desatamos esas bendiciones para los hijos de mis hermanos que están en Estados Unidos. Escóndalos del secreto, Señor, de la migra, y que ellos puedan seguir, Señor, siendo de bendición. Allá, Señor, permítales que ellos puedan venir a tus pies. Padre, bendice a Alex y me gozo, Señor, de verlo acá. Señor, guárdalo, protéjalo. Hay un potencial enorme en su vida, Padre amado. Yo lo cubro con tu sangre y reprenda toda fuerza del mal. Bendiga a tu siervo, mi hermano pastor, Señor. No es fácil, pero no es imposible, porque tú lo tienes en esta obra. Pero tú, Señor, le has permitido liderar, y esos gigantes, Señor, que en un momento estuvieron afectando a esta iglesia, esos brujos que estaban afectando hoy, son destruidos por la palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda enfermedad ahora que hay en esos cuerpos se cancela por la palabra. Muchas gracias, Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dale palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y así que todos, diga como Samuel, habla Jehová, porque queremos escuchar. Así que bendiciones, mi hermano pastor. Queda con nosotros.